Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es el texto que está a continuación, el de Salvarezza, que habla de psicogeriatría. Para el último tema que nos queda de psicología evolutiva, que es vejez. A ver, se los muestro. Está acá en el punto 17. Ahí está. Bueno. Este texto comienza hablando de lo que es el viejismo, que para los que no están al tanto, son los prejuicios contra la vejez, ¿sí? Y parte de lo que es la teoría del desapego, que dice que a medida que el sujeto envejece, se produce cierta reducción de su interés por las actividades, por los objetos que los rodean, lo que va generando un alejamiento paulatino de la interacción social. Como que bueno, ya no tiene tanto interés en lo que pasa a su alrededor, entonces la vida de las personas viejas se va a separar de la vida de los demás. Este proceso es algo que los que lo postulan y los que lo consideren así, dicen que es algo que está buscado por los ancianos, que los ancianos buscan estar más lejos de las cosas de los demás, que ellos ya no quieren saber tanto del mundo exterior, ¿sí? De sus vínculos. Por eso es que este distanciamiento de alguna forma los va a proteger de situaciones que no son de una solución fácil, les va a permitir no tener confrontación con objetos o situaciones o relaciones vinculares que los pueden perturbar, en donde se van a sentir, siempre está colaborando, en donde se van a sentir que no pueden con la situación frente a otros rivales, como ser personas más jóvenes. Esto es de lo que habla la teoría del desapego, ¿sí? Como que bueno, de esta forma los ancianos, las personas que envejecen se van a sentir más cómodas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos importantes de esta teoría? Que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, que es un proceso universal. ¿Qué significa? Que ocurre en cualquier cultura, en cualquier tiempo histórico. Después, que es un proceso inevitable, ¿sí? O sea, que está apoyado en cuestiones psicobiológicas, por lo tanto, no se puede evitar. Después, que es intrínseco, que no está condicionado ni está determinado por variables sociales. Les estoy dando la justificación de la teoría del desapego, ¿bien? La conducta que es aconsejable seguir, según esta teoría, frente a los viejos, ya sea como profesionales, como familiares o como amigos, debe ser inducir o favorecer un apartamiento progresivo de sus actividades como un proceso de preparación necesario para la muerte. Suena fuerte, ¿no? No sé, bueno, ustedes vayan escuchando y pensando a ver qué les genera esta teoría, qué opinan, ¿sí? Bueno, uno de los autores que se mencionan en el texto, lo que dice es que, bueno, que intentaron modificar esta teoría a través de un estudio que se hizo con hombres, con mujeres de la tercera edad, y que concluyeron ellos que en un entorno positivo, la gente vieja generalmente le pasa todo lo contrario. Sí. O sea, prefieren la actividad y los contactos sociales informales más que el desapego. Que el desapego es el resultado de conductas de un entorno más que algo propio de la edad, ¿sí? O sea, que el desapego es algo que pasa por un contexto, por las conductas que toman los demás, más que por algo en sí de su propia edad. Entonces ellos redefinieron Havinghurst y Collab, es un estudio de 1968. Entonces ellos redefinieron el desapego como un simple proceso más que como la teoría del envejecimiento, pasando a ser una de las formas posibles, ¿sí? Bueno, el desapego puede ser un proceso que se dé. Después, otro autor, ¿sí? Maddox, en 1973, un tiempo después, contrapuso su teoría de la actividad a la anterior y sostuvo que los viejos deben permanecer activos tanto tiempo como les sea posible, y que ciertas actividades que ya no son posibles se deben sustituir por otras. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo trabajo en rehabilitación con otra de las profes y lo que siempre hablamos es de que cuanto más movimiento haya, mejor. Cuando el sujeto más esté en movimiento, mejor va a ser para él.
La personalidad previa, me vino eso, estoy contándoles lo que dice el texto y me vino eso en la cabeza. La personalidad previa es la que nos va a ayudar a entender cómo el sujeto se va a adaptar a los cambios. Blecher va a preguntarse cómo es que sujetos, integrantes de una cultura y seres sociales llegan a convertirse en hombres aislados. A ver, ¿cómo es que si el hombre es un ser social, de repente se vuelve aislado? El hombre aislado en sí es un problema, no es algo ideal, no es el estado a alcanzar. Por lo tanto pensar el apartamiento, el desapego, no es algo propio del ser humano. Si siempre fue un problema en sí, debe ser comprendido como formando parte de la acción más prejuiciosa, más segregacionista, si lo quieren ver así, contra los viejos, de ciertas estructuras sociales y no como algo de la normalidad. O sea, esto tiene que ser pensado como una cuestión segregacionista y de prejuicio, no como algo que es naturalmente así. Bueno, el secreto del buen envejecer va a estar acompañado por la capacidad que tiene el sujeto de aceptar y acompañar las inevitables declinaciones. Esto lo venimos viendo desde adultez, ¿sí? Lo que les dije en la clase anterior. Y no insistir para mantenerse jóvenes a cualquier precio, de cualquier manera. En la ficha de Horacio Busparez, que habla que es la omnipotencia, la autoayuda, justamente lo que trabaja muchas veces es que pasa esto, ¿no? Que el adulto, a veces también por una cuestión cultural, el hombre adulto, quizás es el que menos consulta o el que menos pide ayuda si le sucede algo o si tiene alguna problemática, porque bueno, es que todo lo tiene que poder. Estaba pensado como parte del ideal adulto poderlo todo, ¿sí? Entonces, bueno, estas cuestiones influyen mucho en decir, bueno, ¿se puede aceptar cierta declinación, hacer el duelo? Bueno, hay que mantener una lucha activa para tratar de obtener el máximo de satisfacción con el máximo de las fuerzas que se disponga en cada momento evolutivo. O sea, la idea es que el sujeto pueda obtener el máximo de satisfacción con sus máximas posibilidades, ¿sí? Todavía no se ha podido proporcionar una definición que no esté centrada en el déficit pensado desde la vejez, ¿sí? ¿Por qué vamos a querer llegar a viejos si todo lo que tiene que ver con la etapa de la vejez se considera negativo? Si todo lo que nos dicen socialmente de la vejez es malo. Frente a esta falta de perspectiva futura, solo va a quedar refugiarse en el pasado. Entonces nos vamos a refugiar en la juventud, en esas cosas que pasaron antes. Porque si no hay perspectiva, porque, bueno, se dan cuenta, ¿no? Cómo está centrado en el déficit, en lo que no es, en lo que no... Bueno, esa es toda una cuestión social, ¿sí? Entonces, volviendo, estamos hablando de los prejuicios contra la vejez, ¿sí? El viejismo, ahí lo puse, ahora estoy hablando de la teoría del desapego, ¿sí? Bueno, la gerontofobia, ahora vamos a eso. Es el conjunto de prejuicios, de estereotipos y de discriminación que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad. Subyace en el viejismo el miedo a envejecer, o sea, ¿por qué se los discriminaría? Bueno, por alguna de estas cuestiones, ¿sí? Porque hay mucho miedo a envejecer, por lo tanto, distanciarse de las personas mayores va a ser una forma como de cuidarnos de eso que nos asusta, ¿sí? Es una conducta social compleja, porque viejismo, vaya si lo hay, ¿no? Con dimensiones históricas, culturales, sociales, está todo implicado ahí, ¿no? Lo ideológico, lo psicológico. Después, mencionamos una cosa que yo acá escribí, gerontofobia, es la conducta de temor u odio irracional hacia los viejos. Los prejuicios contra la vejez, como cualquier otro prejuicio, son adquiridos durante la infancia y luego se van asentando y racionalizándose durante el resto de la vida, ¿sí? Esto después se va haciendo más fuerte. En general son el resultado de ciertas cuestiones de identificaciones primarias. A ver, estos sentimientos irracionales, estructurados, que son conductas prejuiciosas, están extendidos en toda la población, pero son muy peligrosos cuando los que los tienen son los profesionales de la salud, ¿sí? Los que trabajan con adultos mayores. Y ahí tenemos un problema enorme, ¿sí? Hay que reflexionar sobre esto, qué pasa sobre estos prejuicios. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, todos los profesionales, todas las personas que trabajen con adultos mayores.
Es un problema pensarlo así, desde estos prejuicios la vejez, desde que es el déficit, desde que es lo malo, de que está asociado a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar desde esa mirada, ¿no? Con adultos mayores? Es una de las cuestiones a pensar. Bueno, ¿cuáles son los prejuicios más comunes contra la vejez? Dije, asocié las dos palabras. Primero, es muy común pensar en la vejez asociado a la enfermedad o a la discapacidad, como un clásico, ¿sí? Bueno, el viejo está enfermo. Mucha gente asegura que las personas grandes pasan más tiempo en cama por las enfermedades. Tienen más accidentes en el hogar, tienen pobre coordinación psicomotriz, desarrollan infecciones fácilmente. Bueno, cuando se intenta romper con este prejuicio viejo igual enfermo, lo primero que hay que revisar, ¿sí? Para que nosotros podamos romper este prejuicio de que un viejo es un enfermo, lo primero que tenemos que pensar y volver es el concepto de salud. ¿Se acuerdan que lo venimos repasando y repasando? Bueno, ¿qué es la salud? La OMS lo define como ese estado de completa satisfacción física, mental, social, y no solamente por la ausencia de enfermedad. Entonces, no necesariamente, ¿sí? Es que no tiene salud. Integra las 3 áreas de la conducta donde la salud se expresa. 3 áreas, hablamos, física, mental y social. La salud se expresa a través de esas 3 áreas. Pero en la práctica, la salud de los viejos se describe como, ¿qué se dice en la práctica sobre la salud de las personas grandes? Si hay presencia o ausencia de enfermedad, lo primero. Y la segunda, bueno, cuán satisfactorio es su funcionamiento en cualquiera de las 3 áreas, física, mental y social. O sea que viene después. La mayoría de la población cree, primero, que los adultos mayores están adentro de una institución o viven en hospitales, que los viejos pasan mucho tiempo en cama debido a sus enfermedades, o sea, lo que no es real. Están todas las estadísticas en el texto, yo no los quiero aburrir con esto, pero puntualmente quiero que vayan y lo vean y lo revisen. Acá es una cuestión de no extenderme tanto en el tiempo y que ustedes no tengan que ver un video de 2 horas, como podría ser una clase que sería distinto, y está eso de la interacción que nosotros podemos tener. Pero vayan y lo buscan porque está ahí puntualmente. Entonces, se cree que están siempre hospitalizados o que están en instituciones, que pasan mucho tiempo en la cama por las enfermedades, que tienen más infecciones y que tienen más accidentes. Ustedes recuerdan lo que yo cuando les hablé de adolescencia les dije lo que era la tasa de accidentes en la adolescencia, ¿sí? O sea, como para repensar también. Bueno, ¿cuáles son los factores biológicos y sociales que inciden en la psicología del envejecimiento? Uno de los principales problemas que enfrenta la psicogerontología, ¿sí? Que es el estudio de la vejez desde la psicología, es la tendencia a la generalización y la tendencia a la universalización. O sea, es para todos igual y punto. El envejecimiento como proceso de transición del ser humano hacia la vejez va a hacer hincapié en distintas interacciones, ¿sí? Psicológicas, biológicas, va a tener mucho que ver con el contexto, con cómo fue el desarrollo de ese sujeto, sobre todo con cómo fue su adultez también. Principalmente hablamos de la mediana edad. Si vieron el video de adultos, ya hablé de este tiempo en donde hay ciertos replanteamientos, en donde el sujeto hace el duelo por esa juventud, por las cosas que ya quizás no puede hacer de la misma forma que antes, y se prepara para este momento. ¿Qué es la mediana edad? Vamos a volver. Ya les dije, entre los 45 y los 65... es donde se supone que está en buen estado de salud, buen nivel socioeconómico, que tienen seguridad los adultos, que pueden responder a las demandas del entorno social, bueno, que tienen cierto mando de la sociedad, ciertas posibilidades. Bueno, para gran parte de la gente de la mediana edad es la época de la autorrealización, de la gratificación, pero al mismo tiempo, para toda la gente sin excepción, es la época que marca el paso inexorable hacia la vejez, como lo que está antes, ¿no? Gran parte de lo que denominamos buen o mal envejecer, que es un buen o mal envejecer, va a estar contenido en este tiempo de la mediana edad, o sea, si va a envejecer bien o mal, ¿sí? Va a tener mucho que ver con esta mediana edad. Bueno, características. Hay 2 aspectos fundamentales. Primero, la mediana edad se da la progresiva toma de conciencia del paso del tiempo, o sea, ¿sí? Hay...
yo les hablaba, ¿no? Esto de cómo el adulto a veces siente que pierde el tiempo, ¿no? Que el tiempo es finito, hay una conciencia sobre esto. También los cambios que demuestran que los hijos crecieron, que ya no son niños, que los propios padres envejecieron. A veces se dice como que es la generación que es sándwich que está en el medio, ¿no? Donde los padres envejecieron, los hijos están yendo, hay que responder a las dos partes. Pero aplica a esta idea de que, bueno, si los padres envejecieron, el que sigo en la lista soy yo. Hay un cierto incremento de la interioridad, énfasis en la introspección. Bueno, todo esto yo se los dije en la adultez. Mayor preocupación por el mundo interno, por la singularidad. Y cierta personalización de la muerte. Creo que eso no había hablado tanto. Es que surgen las muertes de los pares, de los amigos, y de repente eso hace que se replantee el hecho de que, bueno, si le pasa a mis pares, también es real para mí. Bueno, el sentido de trascendencia lo menciona Erikson, que propone el término generatividad. También les hablé de generatividad versus desesperación. La generatividad en tanto que puede generar, producir, procrear, y de lo que se generó, bueno, proteger, preservar. Se va a dar un sentido de trascendencia a través de eso. En algún momento estaba asociado, bueno, a la trascendencia de los hijos, puede ser la trascendencia en el trabajo, en una carrera, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? De la forma de realización de la vida. Bueno, hay distintos tipos de envejecimiento, entonces. Hablamos, bueno o mal envejecer. Se envejece de acuerdo a cómo se ha vivido. Factores psicológicos en el envejecimiento, y podemos mencionar esto de generatividad versus el estancamiento, que hablábamos de Erikson, como la preocupación por afirmar y guiar a la generación siguiente. Esto es muy importante, ¿sí? Porque también da el lugar al abuelazgo, ¿no? A lo que va a ser de significativo para las personas mayores, sus nietos y la trascendencia. Bueno, los factores biológicos en el envejecimiento también influyen. Los cambios a nivel biológico que hablamos de la gordura en vientres y caderas, piel que pierde hidratación, elasticidad, yo le estoy diciendo, arrugas, cabellos con canas, funciones auditivas y oculares con alteraciones, fatiga muscular. Bueno, la pérdida de belleza y el encanto físico no tendrá el mismo efecto en una personalidad narcisista que en una depresiva. A ver, no va a ser lo mismo para una actriz que para una persona una modelo, que para una persona que se dedicó a otro trabajo, ¿sí? o otra profesión. O alguien que trabaja en una oficina. Hay que ver cuál fue el valor que se puso también en eso, ¿no? Sí, esto es como sumamente importante. También pensando lo que hablábamos de cómo es que la adolescencia ocupa un lugar tan ahora fundamental en la sociedad, ¿no? En el modelo de esta juventud eterna. Bueno, factores sociales en el envejecimiento. El hombre es un ser social, lo dijimos. Por lo tanto, van a influir todos los factores sociales en forma decisiva. El viejismo, ya lo dijimos, son los prejuicios contra la vejez. La teoría del desapego es lo que apunta al distanciamiento social que se produce como una consecuencia de faltas de oportunidades que la sociedad le brinda a las personas mayores y de alguna forma normaliza el desapego. El factor del tiempo, bueno, tiene que ver con el ciclo vida normal, lo que es esperable. Es decir, que ciertos acontecimientos de la vida se van a dar en determinado momento y punto, y si no se dan en ese momento ya están fuera de tiempo, ya no pueden ser. Esto del factor de tiempo que está asociado como a un reloj mental interno, lo vemos tan claro, ¿no? Bueno, ya estás grande para eso, ¿no? Que uno escucha a veces a los hijos que le dicen a su madre, ya estás grande para eso, ya cómo querés tener una pareja, pero cómo vas a estar con esto. Y después vemos que el nieto quizás va y le pone alguna aplicación a la abuela para que conozca a alguien. Estos casos, ¿no? Que nos llaman la atención y que nos generan, que nos parecen risueños, y sin embargo lo que trae aparejado son este montón de prejuicios de lo que les estoy hablando, ¿no? También con respecto al factor tiempo se me vienen a la cabeza esos casos que también vemos que aparecen como llamativos y por algo los presentan así como si fueran llamativos,
de la persona mayor que va y corre y hace una maratón, ¿no? Y aparece como, bueno, esto del factor tiempo, del que no siempre es así. Bueno, los acontecimientos normales y esperables no deben ser considerados como crisis, dice el autor, sino que eso tiene que reservarse para cuestiones negativas, por todo lo que está asociado a este concepto, ¿sí? Cuando ocurren ciertas cuestiones, como, bueno, a ver, como el casarse, como tener hijos, como la paternidad, la maternidad, el abuelazgo, todo implica cierto trabajo de duelo, cierta elaboración, que se puede hacer adecuadamente, o sea, que no va a ser necesariamente catastrófico. Depende de cómo el sujeto lo atraviese, eso en su contexto social y cómo haya sido su vida, ¿sí? Las diferentes etapas. O sea, ¿qué significa esto? Que no se tiene por qué destruir necesariamente el sentido de la continuidad del ciclo vital. O sea, uy, me pasó esto y ahora, ¿no? Todo se terminó. Bueno, ahora ¿cómo hago para afrontar esta situación? Bueno, lo último que se plantea en este capítulo es sobre cerebro y envejecimiento. Dice que el cerebro es un órgano dinámico que busca mantener un equilibrio, una homeostasis, ya lo sabemos, en la función cognitiva. Bueno, a ver, con la edad desciende el número de receptores y muchas estructuras cerebrales se hacen más chicas. El cerebro entonces va a responder a estos daños cerebrales mediante una continua reorganización. Se va a ir reorganizando, se va reparando funcionalmente. Esto va a permitir, ¿sí? Se va a autogenerar la función cognitiva. Este es el modelo adaptativo, ¿sí? Así es como funcionamos. Y eso pasa en el envejecimiento, ¿sí? Otra de las teorías es la teoría del andamiaje, como un proceso que conduce a cambios en la función. Me estoy dando cuenta, me estoy tocando mucho la cara. Tenemos que estar como muy atentos a eso, ¿no? Teoría del andamiaje. Andamiaje como proceso que conduce a cambios en la función cerebral mediante el fortalecimiento de las condiciones que ya estaban existentes, ¿sí? Entonces, lo que esto significa es que se van a producir cambios en función del soporte en cuestiones que ya estaban antes. Se van a producir nuevas conexiones, ¿sí? En tanto lo que es la teoría del andamiaje. Esta teoría postula que la conducta se mantiene con la edad a un nivel relativamente alto a pesar de los desafíos neurológicos y el deterioro funcional, debido a la continua implicación del andamiaje compensatorio, dicen los autores. O sea, que esto del declive necesario y tremendo de la función cognitiva tampoco está así. Hay que ver cómo fue atravesando el sujeto cada una de sus etapas. Bueno, vamos a la actividad que ustedes tienen en el campus. Es una actividad en donde tienen que leer un texto, un cuento muy cortito que escribe Rolón. Y después hablar y contestar, bueno, cuáles son los mitos asociados a la vejez y que ustedes puedan desarrollar al respecto, ¿sí? La consigna. Hay un montón de mitos asociados a la vejez. Esto de que les mencionaba, el ejemplo del hijo que le dice, mamá, ¿cómo vas a tener ahora una pareja? Ya sos grande, ¿no? Esto de que los ancianos no tienen sexualidad, que bueno, que ya hay muchas cosas que no pueden hacer, que sin embargo vemos, ¿no? Que se les dice, bueno, ya estás grande para eso, ya eso no lo podés hacer, pero sin embargo capaz que después está cuidando a sus 3 nietos al mismo tiempo porque para que su hijo pueda irse a trabajar tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que funciona este prejuicio del que no se puede hacer? Muchas veces tienen niveles de actividad altísimos. Bueno, la idea también nos parece muy importante retomar el tema de los mitos, porque como trabajadores de la salud vamos a estar en contacto con tercera edad muchas veces. Y es importante poder reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué mitos, cuáles de estos mitos nos atraviesan o pensábamos que teníamos y que poníamos en práctica también? Bueno, reflexionarlos desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de pensar la salud como un todo y como un modelo dinámico. Bueno, ya con esto terminamos lo que es vejez y volvería a encontrarme con ustedes para hablar de lo que es psicología de las instituciones. Cualquier consulta, ya saben que me las pueden hacer llegar por el correo o por los grupos